Olvida los mitos. La edad de oro de Hollywood no se construyó solo sobre curvas. Algunas de las estrellas más inolvidables de la época tenían los bustos más pequeños del negocio, y no dejaron que eso les impidiera robar cada escena. ¿Y si todo lo que creías saber sobre el glamour de antaño es solo otra ilusión? Adentrémonos en las verdaderas historias de los más pequeños innovadores de Hollywood, íconos que rompieron las reglas y dejaron una huella de todos modos. Clara Bow. Si alguna vez hubo una contradicción andante en Hollywood, fue Clara Bow. Aquí está una chica que pasó de una infancia difícil en Brooklyn a ser una estrella del cine mudo sin ajustarse a ninguno de los llamados estándares de belleza de su época. Su busto medía solo 32 pulgadas, el más pequeño entre sus compañeras superestrellas, pero ¿a quién le importaba? Ciertamente, no los millones que la adoraban. Bow ganó un concurso de belleza cuando era adolescente, y Hollywood nunca miró atrás. Para cuando protagonizó la película E.T., se convirtió en el rostro de la era Flapper. Cabello corto, energía temeraria y una sonrisa que te desafiaba a subestimarla. Era carisma puro, una superestrella que no se parecía a las figuras esbeltas de los carteles de cine. Detrás de las cámaras, su vida estaba lejos de ser glamorosa. Luchó contra tragedias familiares, chismes de la industria y la brutal transición del cine mudo al sonoro. Aún así, la llama de Bow brilló intensamente. 58 películas, una avalancha de correo de admiradores y una generación de mujeres jóvenes que se veían reflejadas en su rebeldía. Los estudios no sabían qué hacer con su apariencia poco convencional, pero el público no podía tener suficiente. Al final, la historia de Bow demostró algo que Hollywood nunca quiso admitir. El paquete más pequeño puede dar el golpe más fuerte. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn no solo llegó a la escena de Hollywood. Ella flotó. Con un busto apenas por encima de 32 pulgadas, no se parecía en nada a los íconos de reloj de arena de su época. Sin embargo, desde el momento en que encantó al mundo en vacaciones en Roma, Hepburn reescribió las reglas del glamour para siempre. Nacida en una Europa devastada por la guerra, Audrey creció con dificultades y hambre. Quizás por eso su versión de la belleza era diferente, discreta, casi frágil, pero irradiando fuerza desde adentro hacia afuera. Cuando se puso ese pequeño vestido negro en desayuno con diamantes, Hollywood se detuvo en seco. Aquí estaba una mujer que no necesitaba gritar para llamar la atención. Susurraba, y todos se inclinaban hacia ella. Al principio, los directores de estudio dudaban de ella, preocupados por su figura delicada. Los diseñadores de vestuario tuvieron que apresurarse para encontrar vestidos que no le quedaran sueltos, pero a Audrey no le importaba. Ella dominaba su apariencia, grácil, esbelta, todo elegancia y presencia. De repente, todas las chicas querían ser como ella, y todas las revistas la querían en la portada. Su secreto, autenticidad. Hepburn demostró que no tienes que encajar en el molde para ser inolvidable. Con premios Oscar, trabajo humanitario y un impacto que aún se siente hoy, el legado de Audrey es simple. El verdadero estilo no se mide en pulgadas, sino en confianza. Hizo que el mundo se enamorara de algo completamente nuevo. Judy Garland. Piensa en Judy Garland y probablemente escuches Over the Rainbow en tu cabeza, su voz elevándose, llena de anhelo y esperanza. Lo que quizás no te des cuenta es que el busto de Judy medía solo 33 pulgadas. En una industria obsesionada con la imagen, a menudo le decían que no daba la talla. Los jefes de estudio la presionaban constantemente, incluso le daban pastillas para mantener su peso bajo y su energía alta. Pero Judy no iba a dejarse encasillar por números. La historia de Judy es una clásica mezcla de triunfo y desamor de Hollywood. Sacada de la oscuridad del vaudeville, se convirtió en el centro de los musicales más grandes de MGM. Su poder emocional no estaba en su apariencia, estaba en su capacidad de hacerte creer cada palabra que cantaba. Ya fuera El Mago de Oz, Cita en San Luis, o Nace una estrella, las actuaciones de Judy electrificaban tanto al público como a los críticos. Fuera de cámara, las cosas nunca fueron fáciles. Luchaba con la inseguridad, la crueldad del estudio y las demandas implacables de la fama. Pero en pantalla, era magnética. Su figura pequeña e inocencia juvenil la hacían cercana, no inalcanzable, una chica de al lado por la que podías apoyar. Al final, Garland no solo sobrevivió a los estándares imposibles de Hollywood, los desafió, mostrando al mundo que el corazón, el talento y la honestidad siempre brillarán más que una cinta métrica. Eso es verdadera fama. Jane Powell. Jane Powell era el rayo de sol en cada musical que tocaba. Una pequeña potencia con un busto de 33 pulgadas y una sonrisa que podía iluminar un set de sonido. Comenzó como una prodigio del canto, ganando concursos de talento en Oregón antes de ser descubierta por MGM. Hollywood.
Intentaron presentarla como la ingenua inocente y pura, pero Jane nunca fue solo una cara bonita. En su adolescencia, ya protagonizaba clásicos en Technicolor como Siete novias para 7 hermanos y Boda real. Sus papeles requerían energía interminable, grandes voces y coreografías atléticas, no curvas. Eso no impidió que los fans la adoraran. Powell aportó un encanto con el que el público podía identificarse a sus personajes, y su figura más pequeña la distinguía del desfile de reinas del glamour de Hollywood. Cuando los musicales desaparecieron a finales de los años 50, Jane no se retiró. Se reinventó, abordando Broadway, teatro de verano, incluso espectáculos unipersonales bien entrada en sus 70. Powell nunca permitió que los ideales estrechos de Hollywood definieran su valor o su futuro. Superó las tendencias, demostrando una vez más que el talento y la presencia vienen en todos los tamaños. Al final, Jane Powell fue la chica de al lado por excelencia, brillante, animada e inolvidable. Constance Bennett. Constance Bennett podía entrar en una habitación y adueñarse de ella, sin necesidad de curvas explosivas. Con un busto de 33 pulgadas, encarnaba un tipo diferente de glamour del viejo Hollywood, fría, serena y afilada como una navaja. La mayor de las famosas hermanas Bennett, Constance no solo irrumpió en el mundo del espectáculo, se abrió camino a la fuerza, dejando su huella en la era del cine mudo y más allá. Sus primeros papeles mostraron su ingenio y estilo, y rápidamente se convirtió en la favorita de los directores que buscaban a alguien con inteligencia detrás de la belleza. En éxitos como Topper y Merrily We Live, Bennett convirtió la comedia sofisticada en su patio de recreo personal. No tenía miedo de tomar riesgos creativos o cambiar de rumbo, eventualmente pasando a la radio, el teatro e incluso los negocios. Su actividad secundaria, invertir en moda femenina y cosméticos mucho antes de que fuera una tendencia. La figura más pequeña de Bennett la hacía destacar entre las estrellas esbeltas de su época. En lugar de encajar en el típico molde de Hollywood, se apoyó en sus propias fortalezas, su sentido del tiempo, inteligencia y una inconfundible aura de independencia. Para cuando dejó la pantalla, Constance Bennett había superado a sus críticos y reescrito las reglas de lo que significaba ser una protagonista. Hollywood quería encasillarla, pero ella se negó a encajar. Jean Arthur. Jean Arthur no era del tipo que robara el protagonismo con vestidos llamativos o escándalos que acapararan titulares. Con un busto de aproximadamente 33 pulgadas, tenía una elegancia discreta, casi tímida, casi ordinaria. Pero en el momento en que abría la boca, el público quedaba enganchado. Su voz, una mezcla de ronca y dulce, se convirtió en uno de los sonidos más reconocibles de Hollywood. Arthur comenzó en películas mudas, siempre interpretando a la chica de al lado o a la amiga confiable, pero tenía ambición. Cuando el cine sonoro se impuso, su peculiar forma de hablar y su ingenio seco la hicieron favorita de directores como Frank Capra. En clásicos como El señor Smith va a Washington y El secreto de vivir, interpretó a mujeres con carácter y cerebro, a menudo superando a los hombres a su alrededor. Su figura pequeña y modesta hacía que sus personajes fueran aún más creíbles. Nunca fue intimidante, solo discretamente fuerte. Jean Arthur evitaba el estilo de vida típico de Hollywood, prefiriendo la privacidad sobre las fiestas. Era famosa por esquivar estrenos y entrevistas, añadiendo un aire de misterio a su leyenda. Su figura más pequeña y estilo modesto desafiaban la obsesión de Hollywood con la belleza deslumbrante. En una era obsesionada con la superficie, el verdadero poder de Jean Arthur era toda sustancia. Demostró que el desvalido puede ganar, a veces simplemente siendo fiel a sí misma. Katharine Hepburn. Cuando la gente piensa en rebeldes clásicos del cine, generalmente imagina chaquetas de cuero o acrobacias salvajes. Katharine Hepburn reescribió ese guión con un aspecto tan delgado y fibroso como su espíritu, con una talla de busto que oscilaba entre 32 y 33 pulgadas. La confianza de Hepburn no provenía de sus curvas, sino de su pura fuerza de voluntad y esa lengua afilada tan famosa. Desde el principio, Hollywood no sabía qué hacer con ella. Se negaba a usar maquillaje, prefería los pantalones a los vestidos y desestimaba los chismes como si fueran noticias de ayer. Pero el talento habla, y Hepburn lo tenía de sobra. Dominó la pantalla en La fiera de mi niña, Historias de Filadelfia y La reina africana, conquistando al público con su inteligencia y valentía. Los críticos la llamaron veneno de taquilla a finales de los años 30, pero Hepburn no se inmutó. En cambio, ella regresó con fuerza, ganando 4 premios Oscar y superando a casi todos sus rivales. Su figura esbelta se convirtió en un símbolo de independencia.
No le importaba lo que los estudios o cualquiera pensara sobre su apariencia. Katharine Hepburn hizo que Hollywood la respetara en sus propios términos. En un mundo basado en la conformidad, ella era la original definitiva, recordando a todos que el verdadero poder estelar se trata de carácter, no de curvas. Myrna Loy. ¿Quieres hablar de lo que es ser genial? Myrna Loy era el hielo en cada martini, el guiño en cada broma interna. Con solo 33 pulgadas, su busto era tan discreto como su persona en pantalla, siempre elegante, siempre serena. Loy dejó su huella en la serie de The Thin Man, como Nora Charles, la astuta esposa que podía igualar ingenio con cualquiera y nunca se perdía un chiste. Loy comenzó como un tipo exótico encasillado en películas mudas, pero una vez que llegaron las películas sonoras, cambió de rumbo. Se acabaron los disfraces y el misterio. Se convirtió en la reina de la comedia sofisticada, definiendo a la esposa perfecta para toda una generación de cinéfilos. Sus papeles rara vez se trataban de apariencia. Se trataban de ingenio, inteligencia y sincronización. El público se enamoró de ella por la forma en que dialogaba, no por cómo lucía un vestido. Fuera de la pantalla, Loy era igual de impresionante. Hizo campaña por los derechos civiles, se enfrentó al establishment de Hollywood y nunca compró la idea de que la belleza significaba solo una cosa. Su figura esbelta la distinguía en un mar de bellezas explosivas, demostrando una vez más que las mentes más agudas y las personalidades más magnéticas dejan las huellas más profundas. Para Myrna Loy, menos era definitivamente más, y Hollywood era mejor por ello. Leslie Caron. Leslie Caron no solo trajo algo diferente a Hollywood, prácticamente bailó por encima de los clichés. Con un busto de alrededor de 33 pulgadas, Caron nunca iba a ser confundida con una pin-up de los años 50, pero eso nunca le impidió iluminar la pantalla con cada gran GT. Nacida en Francia y entrenada como bailarina, Caron llegó a Hollywood con más gracia y elegancia de la que cualquier productor sabía manejar. Su gran oportunidad llegó cuando Gene Kelly la eligió personalmente para coprotagonizar Un americano en París. En el momento en que giró en la pantalla, el público se olvidó de los antiguos estándares de belleza. Su figura pequeña y cuerpo de bailarina se convirtieron en su sello distintivo, elegante, ágil y completamente único. Caron no era ruidosa, pero era inolvidable. Aportó una cualidad soñadora a cada papel, desde Gigi hasta Lily, ganando 2 nominaciones al Premio de la Academia y un BAFTA. Fuera de la pantalla, Caron era igual de audaz. Decía lo que pensaba, rechazaba los encasillamientos y trabajaba bajo sus propios términos, algo raro para cualquier estrella, y más aún para una actriz extranjera en el viejo Hollywood. Su apariencia, tan diferente del ideal de bomba de Hollywood, ayudó a generaciones de bailarines y soñadores a verse reflejados en ella. Leslie Caron demostró que a veces flotar por la vida con un toque más ligero puede dejar la impresión más profunda. Carole Lombard. Carole Lombard era la prueba viviente de que no necesitabas encajar en el molde de Hollywood para ganar corazones o provocar carcajadas. Con una talla de busto en el rango de 33 a 34 pulgadas, Lombard aportó una energía delgada y atlética a cada comedia loca que tocó. Si crees que el glamour y el humor no pueden mezclarse, no has visto a Carole robarse el espectáculo. Era intrépida frente a la cámara, haciendo muecas, sumergiéndose en el slapstick y rematando chistes con un guiño. Películas como Mi hombre Godfrey y Siglo XX la convirtieron en la reina indiscutible de las travesuras alocadas de Hollywood. Los directores la amaban porque no tenía miedo de ensuciarse, romper la cuarta pared o burlarse de su propia persona. El público la adoraba, no solo por su belleza, sino por su honestidad y su agudo ingenio. Fuera de cámara, Lombard era igualmente impresionante. Exigía respeto de los jefes de estudio, apoyaba los esfuerzos de guerra y nunca dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Su figura ligeramente esbelta la distinguía en una ciudad obsesionada con las curvas, pero ella lo convirtió en su sello distintivo. Carole Lombard demostró que la personalidad puede eclipsar cualquier estadística y que una chispa de originalidad siempre triunfará. Su legado en la comedia sigue haciendo reír a la gente. Teresa Wright. Teresa Wright no era del tipo que buscaba titulares o se dejaba llevar por el glamour de Hollywood. Con un busto de alrededor de 33 pulgadas, encajaba en el papel de la chica americana común hasta que abría la boca y se adueñaba de la escena. La fuerza de Wright estaba en su sutileza. Era una fuerza tranquila, la calma en la tormenta del exceso de la era dorada. Wright irrumpió en la gran pantalla con una nominación al Oscar en su primera película, The Little Foxes. La siguió con éxitos consecutivos. La señora Miniver, Los mejores años de nuestra vida, La sombra de una duda,
Directores y audiencias por igual rápidamente se dieron cuenta de que ella aportaba algo especial: emoción genuina, autenticidad y una sensación de realismo. Su apariencia no era fele, llamativa, y su vestuario nunca eclipsó su actuación. En cambio, sus interpretaciones perduraban mucho después de que los créditos terminaban. Lo que distinguía a Teresa era su negativa a seguir las reglas del estudio. Exigía integridad en sus contratos y no tenía miedo de rechazar papeles que no le parecían adecuados, incluso a riesgo de perder su contrato. Su figura más pequeña solo aumentaba su capacidad de conexión. Parecía alguien que podrías conocer, alguien real. El legado de Teresa Wright es simple: no tienes que gritar para ser escuchado, y no necesitas una gran figura para dejar una huella gigante. Jan Simmons. Jan Simmons nunca fue la estrella más llamativa en la sala, pero nunca podías ignorarla. Con un busto de alrededor de 33 pulgadas, Simmons aportó una belleza elegante y reservada que no dependía del amor por el exceso del viejo Hollywood. Nacida en Londres, fue descubierta a los 14 años y se destacó de inmediato, no solo por su apariencia, sino por una sinceridad que hizo que sus actuaciones fueran inolvidables. Se destacó con papeles en Grandes Esperanzas y Hamlet, deslumbrando tanto al público británico como al estadounidense. Simmons no era ruidosa ni descarada, era todo matices. Cuando cruzó el Atlántico, demostró que podía desenvolverse en cualquier género, desde épicas históricas como Espartaco hasta musicales grandiosos como Guys and Dolls. Mientras otros intentaban encajar en el molde de Hollywood, Simmons evitó discretamente el bombo, centrándose en su arte. Funcionó. 2 nominaciones al Oscar, un Emmy y una carrera que abarcó décadas. En un mundo obsesionado con el atractivo superficial, Simmons demostró que hay fuerza en la contención. Su pequeña figura y presencia tranquila la hicieron destacar sin necesidad de gritar. Aportó una inteligencia y profundidad que exigían atención. Gene Simmons no necesitaba seguir las reglas de nadie más. Hizo que Hollywood viniera a ella. Esa es la marca de un verdadero original. Shirley MacLaine. Cuando Shirley MacLaine llegó a Hollywood, nadie sabía muy bien qué pensar de ella. Con un busto de alrededor de 33 pulgadas, MacLaine nunca intentó hacerse pasar por una bomba sexy, y es precisamente por eso que destacó. Llegó a la ciudad con un trasfondo en danza, una aguda inteligencia y una racha obstinada que la convirtió en la favorita de los directores de casting como una carta impredecible. El gran éxito de MacLaine llegó con The Trouble with Harry y Some Came Running, pero fue The Apartment lo que la convirtió en un nombre familiar. El público se conectó con su autenticidad. MacLaine no intentó ocultar sus peculiaridades ni resaltar su figura. En cambio, aportó una vulnerabilidad y humor que hicieron que cada personaje que interpretó se sintiera auténtico. Los directores la amaban por su disposición a arriesgarse, su voluntad de desafiar el guión y su negativa a encajar en cualquier cliché de Hollywood. Fuera de la pantalla, la racha independiente de MacLaine solo creció. Eligió papeles que rompían barreras, escribió libros y nunca dudó en expresar su opinión. Su apariencia, esbelta, atlética y completamente suya, se convirtió en un nuevo tipo de ideal de Hollywood. Shirley MacLaine recordó a todos que la autenticidad, no las medidas, es lo que realmente convierte a un intérprete en una leyenda. Olivia de Havilland. El legado de Olivia de Havilland es pura realeza de Hollywood, pero su apariencia desafiaba los estándares típicos de la época. Con un busto de aproximadamente 33 pulgadas, aportó una belleza sutil y refinada a la pantalla, una que los directores no podían resistir. Protagonista en clásicos como Lo que el viento se llevó y La heredera, de Havilland rara vez era la figura más llamativa en una escena, pero siempre captaba tu atención. Su verdadero poder no estaba solo en su apariencia, sino en su valentía. Famosamente se enfrentó al sistema de estudios en una batalla legal que transformó los contratos de Hollywood para siempre, ganando a los actores más libertad creativa. En pantalla, podía interpretar a dulces ingenuas, supervivientes tenaces o astutas conspiradoras con igual habilidad. Mientras otros buscaban titulares y se encasillaban, Olivia confiaba en su inteligencia y destreza. Su pequeña figura la hacía más cercana, una mujer cuya fuerza provenía de su interior, no de ser elegida como una típica protagonista. 2 premios Oscar, una carrera que abarcó más de 5 décadas y un espíritu inquebrantable hicieron de Olivia de Havilland un modelo para cada actor que la siguió. Demostró que la influencia duradera no se construye solo con imagen, sino con determinación y talento. Joan Fontaine.
Joan Fontaine era la definición misma de gracia bajo presión. Con un busto de aproximadamente 33 pulgadas, aportó una belleza casi etérea a la pantalla, suave, reservada, pero con un filo innegable. Nacida en Japón de padres británicos y criada en California, Fontaine entró en la alta Hollywood, en una época en que los estudios buscaban un glamour deslumbrante. En cambio, ella ofrecía algo más sutil, una presencia delicada con una columna vertebral de acero. Su gran oportunidad llegó con Rebecca de Alfred Hitchcock, donde interpretó a la tímida y atormentada segunda esposa junto a Laurence Olivier. La capacidad de Joan para transmitir vulnerabilidad la hizo relatable, y su actuación le valió una nominación al premio de la Academia. Lo siguió con Sospecha, también dirigida por Hitchcock, ganando un Oscar, siendo la única actriz en ganar por una película de Hitchcock. A pesar de su figura delgada, Fontaine llenó cada escena con una intensidad silenciosa. Fuera de cámara, la carrera de Joan estaba famosamente entrelazada con la de su hermana, Olivia de Havilland. Su rivalidad se volvió legendaria, pero Fontaine se negó a dejar que la definiera. Construyó su propio legado, protagonizando más de 30 películas y ganándose una reputación por su profesionalismo y elegancia. Su apariencia no encajaba en el molde de la bomba sexy, pero tanto el público como los críticos respondieron a su autenticidad. En un negocio construido sobre fachadas, la sutileza y profundidad de Joan Fontaine la hicieron inolvidable. Demostró que las voces más suaves a veces llegan más lejos y que el marco más pequeño puede dar el golpe más fuerte. Así que ahí lo tienen. 15 leyendas que cambiaron el guión sobre los llamados estándares de belleza de Hollywood, demostrando que el verdadero poder estelar se trata de presencia, no de medidas. Quizás es hora de que todos dejemos de medir la grandeza con una cinta métrica. ¿Cuál de estas estrellas te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete para más análisis profundos y comparte esto con cualquiera que piense que el viejo Hollywood era todo sobre el mismo molde de siempre. Después de todo, las verdaderas leyendas son las que lo rompen.